Hola, bienvenidos a Ideando Cambios, soy José Briceño y hoy me encuentro con José Francisco Frías. Él es un empresario venezolano que se dedica a lo que es infraestructura, al asunto vial, al mantenimiento. Veamos de qué se trata tu empresa, José Francisco. Cuéntanos cómo arrancó, de dónde nació la idea y cómo siguen adelante. Sí, bueno, nuestra compañía comenzó en el principio del año 2013, ya hace 2 años, por un grupo de jóvenes empresarios preocupados por las comunidades, y donde veíamos y actualmente seguimos viendo que ciertos espacios públicos están abandonados en vez de ser recuperados. Y bueno, un poco la idea de un mantenimiento y de ofrecer servicios y obras públicas, pues, para las comunidades. Es como cuando, claro, a veces, por supuesto, cuando son vialidades o servicios públicos que incluyan muchísimas personas, a veces, bueno, el Estado, hay algunas partes donde necesita atención, pues, ¿no? Y es cuando entra la empresa privada y donde entra tu empresa, ¿no? En este particular. Entonces, yo entiendo que ustedes tienen un grupo de especialistas que se encarga como que de planificar, de ver de qué manera pueden ayudar a la comunidad para mejorar su vialidad y mejorar lo que es el entorno, ¿no? Bueno, la verdad es que primero que nada comenzamos estudiando lo que fue la competencia, ¿ok? Quienes actualmente están recuperando espacios públicos, quiénes son las grandes compañías de obras públicas. Y bueno, y en cuanto a en cuanto a insumos viales, lo que hicimos fue visitar a todos estos proveedores nacionales como internacionales. En el mundo existen más de 50.000 compañías productoras de insumos viales. Un poco vimos la competencia, eran muy pocas compañías en Venezuela, ¿okay? En las cuales estaban en campos específicos, o sea, ninguna compañía ofrecía un servicio integral, ¿okay? Competencias medianamente pequeñas, las cuales se ocupaban, por ejemplo, de delineadores viales, otras se ocupaban de nada más la demarcación vial, la cual puede ser termoplástica o de pintura de alto tráfico. Otras se ocupaban muy pocas de la iluminación, ya que, bueno, actualmente en Venezuela y toda la vida está regulada por la compañía del Estado llamada Corpoelec, y son pocas las compañías que suplen insumos de iluminación. Bueno, un poco fuimos indagando en el tema de la competencia y bueno, y muy amablemente algunos recibieron y nos dieron consejos de cómo arrancar este negocio. Bueno, y lo que hicimos primero fue invitar a los concejales, ¿okay? y a las comunidades y ir recuperando espacio. O sea, que esto va de la mano no solamente de una empresa que llega y dice, bueno, hay que arreglar esta calle, vamos a intervenir, sino que también va de la mano con lo que son las comunidades y con las autoridades que rigen esas comunidades, ¿no? Más o menos esa es la idea. Exactamente. Lo que hicimos fue invitar a ciertos concejales de ciertas urbanizaciones, ¿okay? Comenzamos más que todo con la limpieza urbana, ¿okay? Con el servicio de limpieza urbana. Fue muy sencillo arrancar, comenzamos como a los 10 meses, un año, ¿okay? Luego de montar la compañía. Lo que hicimos fue comprar una unidad, un pequeño camión, lo equipamos con 4 elementos principales, que fueron, primero, por supuesto, un buen tanque de agua, al menos de 200.000 litros, 2.000 litros, y luego compramos unos sistemas hidrojet, unas sopladoras y unas aspiradoras industriales. Son esas mangueras de presión, ¿no? Exactamente, para recuperar espacios y sobre todo son los residuos que se quedan pegados por muchos años y la única manera de removerlos es con estos sistemas. Y bueno, nos acercábamos a las comunidades y a los parques y gratuitamente lo hacíamos, pues, y entonces veíamos cómo las comunidades se interesaban en recuperar los espacios que tenían enfrente, plazas abandonadas, parques abandonados. Y pues esa fue la idea, más que todo concientizar a la población de que, bueno, de que sí se pueden, ¿verdad?, hacer cambios. Y le servía también como una labor social que ustedes realizaban. Exactamente, era como una labor social para que la gente se fuese contagiando, pues, y la misma empresa privada. Con estos mismos concejales fuimos como exigiéndole a la empresa privada que tenía como abandonado sus frentes y sus alrededores de las plantas, y así fue como comenzamos. Nuestros primeros contratos fueron con grandes empresas aquí en Venezuela que en verdad dijeron, bueno, sí, pagamos nuestros impuestos municipales, pero también estamos como abandonando nuestros espacios, entonces era una relación ganar-ganar. Claro, tienen que acomodar la imagen, ¿no? Las fachadas, la zona donde ellos justamente se desenvuelven y de alguna manera, bueno, la gente ve esas grandes empresas y ven todo sucio o en mal estado, necesitan una ayuda, ¿no? Exactamente. No, y no solamente por dar una imagen, sino también
por su comunidad y sí, contribuir a la comunidad y sus propios empleados, pues que pasean donde están los peatones, ni siquiera se podían transitar en las aceras de las compañías. Ahí te voy a enseñar un video que actualmente lo estamos viendo ahorita, que se llama la empresa Opeconca, que fue la pionera en estos servicios. Ellos ellas son una concretera muy conocida en el país y comenzaron recuperando sus espacios y actualmente hoy tienen más de 6 plantas en Venezuela en las cuales hacemos este servicio de recolección de residuos. ¿Y cómo llegar a esas empresas? ¿Cómo llegar a la gente? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Por ejemplo, por lo menos llegar a los concejales también, que puede haber mucha burocracia a veces, no siempre, por supuesto. Y cuesta a veces conseguir esos permisos, a realizar los trabajos. ¿Cómo se le ha visto a ustedes con eso? Sí, eso nos ha costado bastante tiempo, más de un año y medio, ¿okay? En visitar las alcaldías, las gobernaciones. Lo que quisimos hacer de atrás para adelante, o sea, lo que quisimos es primero dar el ejemplo. De hecho, a varias alcaldías le hicimos semanas gratuitas y documentábamos que en verdad con este servicio podemos hacer un cambio, un servicio que es de muy bajo costo, ¿okay? Estamos hablando de un costo menor a $10 la hora, ¿okay? Puesto en dólares, pues bolívares a dólares. Y bueno, y ver que con poca inversión puedes hacer grandes cambios. Eso fue más que todo lo que teníamos que hacer para llegar a las alcaldías, documentárselo y decirles, mira, creo que esto es un trabajo necesario. Una buena forma de mercadear pues, la labor que ustedes hacen. Exactamente. Y igual lo hacemos con las compañías, por ejemplo, compañías que tenían fachadas llenas de grafitis, entonces le removíamos ciertos espacios, entonces le decíamos, mira, aquí tenemos estos servicios, oye, vamos a aportar a la comunidad. Y después vamos a hablar un poco de lo que es la Fundación Transvial, que justamente fue formada para eso. Sí, porque eso es muy importante. José Francisco no solamente tiene su empresa, que le va muy bien, sino que también tiene una fundación, o sea, es un emprendedor social, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Mira, José Francisco, cuéntame, ¿y cómo ha sido la receptividad de la comunidad? ¿Lo reciben bien? ¿Lo ven con recelo? ¿Cómo ha sido eso? Mira, cada vez que hacemos trabajo siempre hay como gente que te pregunta quién aprobó esto, por qué están haciendo esto de esta manera, pero bueno, el fuerte o la mayoría sí queda satisfecho. De hecho, mucha gente en el entorno se acerca a ayudarnos a recuperar ciertas plazas y ciertos parques, porque bueno, les conviene. Pues. O sea, la comunidad interviene. Interviene muchísimo, sí. Oye, pero eso es muy interesante, ¿no? No solamente, como le estamos hablando en un principio, la empresa privada trabajando, sino que las comunidades intervienen. Nosotros lo que hacemos es, antes de ir a una plaza o un parque, que normalmente lo vamos entre los viernes y los sábados, que es cuando la gente está menos de trabajo, y a través de las redes sociales invitamos a las asociaciones de vecinos aledañas a ese espacio público a recuperar, y bueno, y ellos saben más o menos qué día estamos en qué zona. Entonces se acercan con bolsas, empiezan a recolectar hojas y nos ayudan siempre en esos trabajos. Ok, esa es la parte de limpieza y mantenimiento que ustedes realizan, pero también tienen otras áreas, ¿no? Que creo que es la parte de refacciones, cuando en la parte de infraestructura acomodan las calles, las iluminan, cosas que de repente no llega el gobierno, pero bueno, ustedes intervienen en empresa privada, conjunto con el gobierno y pueden dar la solución a la gente. Exactamente, nosotros distribuimos muchos insumos, tanto nacionales como importados. Lo que hacemos es ofrecer todos los servicios. Estamos ofreciendo actualmente servicios de asfaltado, servicios de demarcación vial. Tenemos nuestras propias máquinas, tanto de demarcación termoplástica, que es un tipo de pintura plástica, y tenemos también máquinas de demarcación vial con pintura de tráfico normal. Ofrecemos también en cuanto a iluminación, tenemos luminarias convencionales y luminarias LED, que vamos a hablar ahorita de eso. Luminarias LED, que es como el futuro de los países emergentes, de este país, pues de un país en desarrollo. Y consume menos energía, ¿no? Consume menos del 60% que las convencionales y ilumina 4 veces más. Sí, y vemos un poco lo que es la conservación, el medio ambiente, el respeto justamente en ese sentido, que hacia van dirigidas la mayoría de los grandes países, pues, ¿no? Los países que ya están desarrollados, ya están enfilados hacia allá, y los países que vamos en vía de desarrollo también se está trabajando y vemos que, bueno, ustedes son parte de esa iniciativa. Exactamente. Sí, lo que tratamos es de plantearles a la alcaldía o a la gobernación o al mismo privado de hacer una inversión un poquito más grande, pero que a la larga va a tener un beneficio en cuanto a ahorro energético. Okay. Ahora, ¿y las gobernaciones y las alcaldías? ¿Qué tal les ha ido con ellos? ¿Se han puesto de acuerdo? ¿Están interesados en el trabajo que ustedes realizan? ¿O ha sido un poco más difícil? Más fácil ha sido con los privados, ¿okay?
que con las alcaldías y las gobernaciones. Pero se logra. Sí se logra, pero lo que necesitamos es que haya más voluntad de parte de las alcaldías. Creo que hay un tema de burocracia, que lo dijiste anteriormente, que muchas aprobaciones o nuestros servicios incluyen de que lo apruebe infraestructura y no vialidad, entonces es bastante difícil, pero como te dije anteriormente, pues lo mejor era comenzar de atrás para adelante, vamos a hacerle, a documentarle de cómo vamos recuperando ciertas zonas y ellos después que deciden cómo van a adaptar el presupuesto que tienen hacia estos servicios. Vamos un poquito atrás, en el arranque de la empresa. Ese arranque, cuando nace la idea, es justamente porque ven una necesidad en la comunidad, ven algún problema que ustedes pueden atender, ven un nicho que ustedes pueden atender y pueden sacar provecho, y no solamente para beneficio propio, sino beneficio justamente de la misma comunidad. ¿Cómo hicieron para arrancar? ¿Ustedes se asesoraron? ¿Montaron su empresa? ¿Fueron directamente a una notaría? ¿Estaban listos? ¿Ya sabían lo que tenían que hacer? ¿O simplemente buscaron asesoría? ¿Buscaron a alguien que los ayudara? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, nuestra primera idea era de captar los aportes sociales en cuanto a la ley de responsabilidad social empresarial, que muchos países la tienen. ¿Cómo captar esos fondos privados y hacerlos realidad en la comunidad? ¿Sí? Muchas compañías, en Venezuela están obligados a invertir cierto porcentaje, un 2 o un 3% en cuanto a fundaciones, en cuanto a responsabilidad social empresarial. Y ese aporte queríamos que fuera hacia la vialidad, ¿okay? Y cómo captarlo a través de la fundación. Nosotros estamos actualmente haciendo un proyecto social del cual vamos a hablar ahorita en este momento, y lo que queremos hacer con la fundación es hacer varias campañas en cuanto a concientización vial, y que son campañas muy sencillas de verdad y fáciles de hacer y con pequeños aportes de la empresa. Y nosotros sí nos asesoramos con varios abogados, ¿okay? Para ver cómo captábamos esos fondos y cómo hacíamos para sacar ordenanzas dentro de los municipios que estén acordes a la inversión en cuanto a vialidad. ¿Okay? Más que todo fue moldear un poco y estudiar un poco el caso, y sí fue factible hacer aportes en cuanto a vialidad, cosa que nunca antes se había hecho en Venezuela, y por eso empezamos el proyecto. Claro, se asesoraron muy bien, Sí. ya tenían una idea ya bien establecida y echaron a arrancar su negocio. Pues, la inversión inicial, ¿cómo la logran? ¿Justamente con estos aportes de las empresas o ya tenían ustedes un capital para arrancar? ¿Cómo fue ese proceso? La verdad es que nuestro capital fue muy, muy bajo, ¿okay? A pesar de que todos éramos empresarios, emprendedores que teníamos nuestras compañías, el aporte fue muy, muy, muy bajo, ¿okay? Ya que luego de 2 años, 1 año y medio más o menos, fue que arrancamos a comprar a pequeñas unidades y fuimos indagando en el tema y fuimos haciéndolo gratuitamente a varias compañías. Y bueno, nos dimos cuenta que en verdad sí era muy factible, pues ni siquiera con un estudio de factibilidad íbamos a ver este gran, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿Empresa o negocio? Sí, los negocios que se interesaban en recuperar ciertos espacios. La verdad es que la inversión fue muy baja, ¿okay? No salimos de una a comprar maquinaria y a gastar en recursos que no sabíamos si iban a funcionar. Y bueno, y creo que la misma competencia se interesó en ayudarnos también, de que hay pocas empresas que lo hacen, entonces entre varias empresas nos ayudábamos y poco a poco fuimos comprando los equipos, pero la inversión inicial fue muy, muy baja, ¿okay? Sí, porque es una de las preocupaciones principales de los nuevos inversores, los nuevos empresarios, de los emprendedores, que dicen, bueno, yo tengo una idea, más o menos sé por dónde puede ir, cómo nos puede beneficiar, pero ¿de dónde saco el dinero, no? Claro. Yo creo que ustedes, la idea principal fue, bueno, vamos a plantearnos muy bien lo que tenemos que hacer y vamos a delimitar dónde van los recursos y de dónde no van, ¿no? Para no gastar de más. Exactamente. Bueno, lo más difícil es el capital humano, ¿okay? El conseguir capital humano que esté dispuesto a entrar en zonas en verdad de peligro, porque cuando trabajas en una vía es lo más importante. Nunca escatimar en seguridad para los empleados, obviamente. Creo que todos los empleados en este sector tienen que estar totalmente asegurados. Tú pones en riesgo las vidas de muchos mientras haces una pequeña demarcación vial, o estás arreglando una acera, o estás arreglando un poste. Creo que pones en riesgo a estas personas. Entonces, lo más difícil es contratar al capital humano. Una vez que tuvimos
4 o 5 empleados fue que arrancamos con estos, a ofrecer más servicios, pues. Y así fueron creciendo poco a poco, ¿no? Exactamente. Ahora, cuéntame un poco de los materiales que ustedes usan, ¿no? Porque entiendo que muchos son de acá, de Venezuela, otros son importados. ¿Cómo he hecho con la parte de los dólares, no? Porque a veces, bueno, como ustedes saben, en Venezuela nos rige un control cambiario y a veces se le dificulta mucho a las empresas conseguirlo. ¿De qué manera ustedes han podido lograr comprar su implemento, lo que ustedes necesitan para llevar adelante su negocio? Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue agarrar una gran gama de proveedores, tanto nacionales como internacionales. Sí, actualmente vivimos una crisis económica en Venezuela, en la cual es difícil obtener divisas. Una crisis económica la cual está llamada una estanflación, que es un estancamiento económico con una hiperinflación, niveles de más del 100% anuales de inflación. Y bueno, siempre apostándole a que un negocio que haces hoy en día va a ser revalorado en un futuro, ¿okay? Toda inversión que hagas, por más de que se te devalúe, creo que en un futuro va a tener un valor diferente al que tiene actualmente, ¿okay? Esa es la preocupación de muchos empresarios hoy en día, el cual traer un producto que se te va a devaluar en pocos días, pero bueno, lo que tienes que hacer es crear un poco futuro, pues. Esas compañías que crecen muy pequeñas y que se van manteniendo poco a poco y que a largas son grandes compañías, pues. Es el temor de muchos empresarios hoy en día que no están importando absolutamente nada. Nosotros estamos importando materia prima para estos mismos productores nacionales, ¿okay? Por ejemplo, un delineador vial hecho en Venezuela, en la cual siempre la banda reflectiva es importada, entonces nosotros le traemos esos insumos a los productores aquí en Venezuela y ellos mismos nos hacen los productos a nuestras medidas, pues a nuestras necesidades. Actualmente, luego de 2 años y medio, estamos más o menos distribuyendo más de 30.000 insumos viales en todo el país y bueno, y somos más de 25 personas en la compañía y creo que nos va bastante bien a pesar de las dificultades y de las crisis económicas que estamos viviendo. Sí, bueno, a pesar de dificultades, pero con mucho esfuerzo y con determinación, y además justamente con sus proveedores, bueno, ustedes ya se han convertido en proveedores también, pero con los otros proveedores nacionales crear esa confianza, pues, ¿no? De que, bueno, yo voy a prestar un servicio de calidad y que se va a ver su fruto, ¿no? Y que se va a ver beneficiado también ellos, a pesar de que, bueno, puede haber una inflación, que las ganancias pueden bajar un poco, pero se pueden ver los beneficios, ¿no? Claro. Sí, bueno, lo importante es en este momento trabajar con los productos nacionales, pero los productos importados dan una calidad muy superior, sobre todo en cuanto a iluminación. Aquí no hacemos nada en cuanto a iluminación y todo es importado. Pero sí, poco a poco nos vamos ideando insumos que podemos reemplazar en cuanto a los importados para ahorrar costos, pues. Bueno, muy bien. Bueno, José Francisco, vamos a hacer una pausa en Dando Cambios, pero al regreso vamos a hablar de la fundación que ustedes tienen, la labor que realizan y cómo benefician a la comunidad. Ya regresamos. Ideando Cambios te ayudará a emprender una idea de negocio a través de conceptos y experiencias exitosas. Aprende a desarrollar tu proyecto, hacerlo sostenible en el tiempo y generar un cambio positivo en la sociedad. Soy José Briceño Reolón y acompáñame todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, hora de México, por astl.tv y Emprende con Valores. Continuamos con José Francisco Frías de Transvial. Estamos hablando un poco, bueno, de cómo arrancó su empresa, cómo se originó la idea, de dónde vinieron los fondos. Ahora venimos una parte muy interesante, porque José Francisco también es emprendedor social. Tienen una fundación, entiendo que se llama Fundación Transvial. Y cuéntame un poco cómo arranca esa fundación, cómo la mantienen en este momento y cuál es la idea. Bueno, la idea de la fundación es captar ese aporte de responsabilidad social y empresarial de las compañías, ¿okay? Las cuales vamos a guiar, las que hemos guiado en campañas tanto de prevención de accidentes, de seguridad vial, concientizar a la población de recuperación de espacio, etc. Cada trimestre lo que tenemos pensado es hacer una campaña trimestral, ponerla en un portal, distribuirla a través de la página web y de redes sociales y que la empresa privada se motive a invertir un pequeño aporte en estas campañas, ¿okay? Actualmente llevamos una campaña social, ¿okay? Que se llama Una calle modelo para tu comunidad, que básicamente son fondos levantados por la misma fundación, la cual contrata a Servicios Transvial para que ejecute las obras.
El proyecto social Una calle modelo para tu comunidad, como vemos en el video, son unas calles que son modelos para el entorno, ¿okay? de las empresas, las cuales son muy sencillas de acomodar dependiendo del presupuesto de la empresa. Nosotros nos ajustamos a ese presupuesto y les enseñamos un proyecto. El proyecto, definimos la calle, vemos la situación de la calle y lo que hacemos es un servicio de desmalezamiento, de limpieza, una demarcación nueva, el condimento principal que es la iluminación LED. ¿Okay? Entonces esa calle es adoptada por la empresa privada, la cual todas las alcaldías y las gobernaciones me han dado permiso de poner una gran pancarta, ¿okay? Con el nombre de la compañía, quien recuperó la calle, la vía. Y bueno, es más que todo un acto publicitario y un aporte social que hacen las compañías en el bien de la comunidad. Pues. Entiendo que arrancaron el proyecto con una calle en la urbanización Santa Rosa de Lima. Eso queda en el este de Caracas. Justamente repararon una calle de 200 metros, ¿no? Sí, ¿Qué fue lo que le hicieron a esa calle? ¿Cómo fue eso? ¿Y cómo fue la reacción de la comunidad al ver esa calle ya reparada? Ok, bueno, la idea comienza viendo, yo vivo en esa comunidad, ¿ok? Entonces ya eres vecino de la comunidad. Yo soy vecino de la comunidad, entonces lo que queríamos recuperar una calle y hacerla como el plan piloto, la calle del modelo. Y bueno, una calle totalmente oscura, que no tiene ningún tipo de señalizaciones. Entonces lo que hicimos fue recuperar ese espacio. Primero limpiamos, desmalezamos, pusimos nuevas señalizaciones de tránsito, arreglamos algunos huecos que tenía la carretera, después de demarcar y pusimos la iluminación LED. Y bueno, y es una calle que queda como modelo para que las compañías vengan. De hecho, ahí esa es como mi oficina. Yo ahí tengo todos mis productos, tanto luces LED para las aceras, las señalizaciones de tránsito nuevas, y bueno, y es un poco para enseñarles a las diferentes alcaldías de cómo hacemos nuestro trabajo. Pues. Claro, solucionan varios, o se puede decir que se solucionan varios de los problemas que puede haber en una comunidad, ¿no? Primero, justamente el entorno en donde uno vive, mejorarlo. Segundo, bueno, por supuesto, la vía, se evitan accidentes de tránsito, y algo muy importante, sobre todo en Venezuela, que es la inseguridad, porque se ha demostrado que en los lugares más oscuros donde hay mayor incidencia de inseguridad, o sea que ustedes, esos tres factores principalmente ustedes abordan y solucionan, pues, ¿no? Ejecutamos, sí. Y gracias a la fundación es que podemos captar esos fondos, pues, y como dar un aporte también a las comunidades. Pues. Y bueno, sí, básicamente ese es el trabajo de la fundación. En el caso de las luminarias, porque aquí en Venezuela todo lo que se trata de iluminación se encarga una empresa estatal que se llama Corpoelec, ¿no? Entonces, ustedes fueron a Corpoelec, solicitaron los permisos para realizar esos trabajos. ¿Qué tal fue eso? ¿Fue sencillo? Mira, nosotros necesitamos arreglar esto, o ¿cómo fue ese proceso? La verdad es que me sorprendí mucho cuando entré en Corpoelec, ¿okay? Creo que tienen toda la voluntad como para autorizarme para hacer estos tipos de proyectos, ¿okay? Nuestras luminarias fueron certificadas por ellos, gracias a que ellos estaban interesados en estos aportes sociales. Claramente es una situación país donde hay insuficiencia de luminarias y bueno, y ellos estaban claros en que aprobándonos este tipo de proyectos, bueno, nos beneficiamos entre ambos. Pues. Ganar, pues. Una relación ganar-ganar. Ellos mismos nos certificaron las luminarias, ¿okay? En luminotecnia, y nos aprobaron en que podíamos hacer cualquier aporte en cualquier comunidad. Entonces, bueno, hemos recuperado ciertas comunidades que han estado un poco abandonadas y bueno, y sí, evitar también una mayor iluminación evita el secuestro, evita accidentes viales. Una cosa es cuando tú presentas un proyecto y dices, bueno, vamos a hacer esto, que también uno de los problemas que vivimos en los países latinoamericanos es que, bueno, se presentan proyectos, se van a ejecutar, pero al final no se ejecutan o no pasa nada, entonces la gente queda como a la espera siempre de lo que va a pasar. Ahora, usted presentó un proyecto, se ejecutó y hay resultados, ¿no? ¿Cómo ha sido también la receptividad de los gobiernos, pues de la alcaldía como de los concejales, al ver justamente el trabajo que ustedes realizan, pues, ¿no? Sí, nos han apoyado en este tipo de proyectos, no como quisiéramos nosotros que nos apoyaran, pero sí nos han apoyado bastante y sobre todo es la empresa privada la que nos está apoyando, ¿okay? Creo que, y no los culpo, creo que actualmente no cuentan ellos con los recursos necesarios como para ejecutar este tipo de proyectos, pero sí nos han dado los permisologías y sí nos están apoyando, van las inauguraciones de nosotros y bueno, ha sido una relación medianamente normal. Okay.
Muy bien, ahora, ¿qué viene? Ustedes ya montaron su calle, que es un modelo, por decirlo de alguna manera, un showroom que tienen ustedes ahí que muestran justamente el trabajo que ustedes realizan. Ahora van a las empresas. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, ese proceso no fue difícil, en verdad. Hemos visitado varias compañías que ya están muy interesadas en ejecutar estos proyectos, sobre todo grandes compañías que invierten en vallas como la que vemos allá, en vallas gigantescas en la ciudad, donde gastan excesivamente dinero, y creo que con poco dinero podemos hacer estos grandes cambios, ¿okay? La inversión es bastante baja, ¿okay? Y todo depende del presupuesto que tenga cualquier compañía. Podemos desde recuperar una plaza de 30 metros cuadrados como podemos recuperar un kilómetro de carretera, ¿me entiendes? Entonces todo depende del presupuesto de las empresas. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente, para tener un estimado? Algo sencillo, ¿cuánto puede salir a la empresa? Un aporte, algo sencillo, recuperación de 50, 100 metros de idealidad, aproximadamente unos $4.000 más o menos. ¿Okay? Una inversión baja, pues. Sí, una inversión bastante baja, en verdad, si te pones a ver, y creo que es un aporte que en verdad la comunidad lo necesita. ¿Okay? Sí, claro, y se lo van a agradecer a la empresa, ¿eh? No solamente la comunidad, sino además los empleados. Pues. Exacto, que son los que laboran y están todo el tiempo ahí, ¿no? En el entorno, exactamente. ¿Su campo de acción está limitado a Caracas o ya se han expandido en el resto del país? Bueno, en cuanto a distribución de productos, no nos limitamos, ¿okay? Estamos a nivel nacional, pero en cuanto a los servicios, sí estamos limitados ahorita por Caracas, ¿okay? Recuerda que nada más llevamos 2 años y medio. Sí, poco a poco es expandirse y crear oficinas en el interior del país, pero por ahora estamos enfocados en la Gran Caracas. Okay. Una vez que ustedes instalan para retomar un poco de ese tema, una vez que instalan o reparan las calles que están haciendo, ¿ustedes también le prestan mantenimiento durante un tiempo? ¿Cómo es ese proceso? Sí, nosotros. O sea, para que no quede ahí, pues nada más se reparó y ya. Y bueno, con respecto a lo que es el proyecto de la calle Modelo, sí, nosotros tenemos le cobramos por adelantado un mantenimiento anual, un fee de mantenimiento, el cual incluye limpieza todos los meses, si hay que demarcarse, se demarca, si hay que pintar los brocales otra vez se pintan, y bueno, reposición de ojos de gato. Es muy sencilla el mantenimiento, ¿okay? Con los mismos sistemas de hidrojet y nuestras cuadrillas que van y reparan ciertos sitios donde han habido fallas. Entonces, la fundación trabaja de la mano con Servicios Transvial, ¿no? Así funciona la... Sí, los aportes los recibimos a través si son aportes de empresas privadas, los recibimos a través de la fundación y la fundación contrata a Transvial para ejecutar estos proyectos. Y así han salido adelante ustedes con la cosa. Exactamente. Ok, un poco sobre el trabajo que ustedes realizan con la empresa Servicios Transvial, de traer los insumos y justamente apoyar también la iniciativa nacional, ¿no? Que justamente son los que fabrican esos. ¿Cómo ha sido la relación con ellos? Mira, la relación ha sido muy buena con los productores nacionales. Creo que nosotros, ellos nos ayudan a nosotros y nosotros los ayudamos a ellos, y esa relación ha sido bastante buena. Como te comenté anteriormente, nosotros los ayudamos mucho a la importación de la materia prima, que actualmente está bastante escasa, ¿okay? Muchos prefieren no importar antes de salir a obtener divisas y no saben dónde pueden obtenerlas. Y bueno, en cuanto a ese tema siempre hemos estado muy de la mano los productores nacionales con nosotros, ¿okay? Creo que nos hemos ayudado entre los dos. Hay una solidaridad ahí. Sí, bastante. Bueno, muy bien, José Francisco. Vamos a hacer una nueva pausa y al regreso vamos a ver cómo Servicio Transvial y la Fundación Transvial han salido adelante a pesar de momentos de crisis que vivimos en Venezuela. Ya venimos. Si estamos hablando del emprendedor que tiene la idea, vamos a poner un caso, un estudiante que se da cuenta de una idea. ¿Cómo logra ese estudiante tener recursos para desarrollarla y cómo es capaz entonces de verlo? Nosotros debiéramos distinguir entre las ofertas de ayudas financieras de los bancos o de instituciones y el uso adecuado que uno le vaya a dar a eso.
más concreto. ¿Dónde están los recursos de la empresa? Bueno, la propia idea te tiene que dar esa respuesta. Nosotros en particular insistimos mucho antes de pensar en el banco, antes de ir a pedir prestado a un banco, ver, bueno, cuáles son los insumos que tú estás necesitando y cómo los puedes obtener. Basta con que un proveedor te diga, yo te entrego esta semana tanto y tú la semana que viene me pagas y vuelves y yo te vuelvo a entregar. O sea, una idea de crédito rotatorio para que yo pueda efectivamente comenzar. Y eso puede hacerlo con recursos del banco y pagándole al suplidor, o porque ese suplidor vea que yo soy capaz de ofrecer una alternativa para hacer algo con su insumo distinto de lo que otros están haciendo. Y ahí está entonces una posibilidad. Es como, por ejemplo, disculpen la interrupción, por ejemplo el caso de los servicios, de repente el 50 y 50, ¿no? Exactamente, ni más ni menos. Pero ahí ese 50 y 50, fíjate que es por el lado del cliente. Te estaba poniendo el caso del suplidor, del insumo, pero también lo tienes por el lado del cliente. Yo puedo efectivamente conseguir clientes iniciales que estén dispuestos a darme adelantos y estén dispuestos a irme dando adelantos, porque la respuesta, la clave está en eso, que el producto que yo le estoy dando es distinto y es mejor al que otros están dando. Y si esa es la característica, efectivamente ese cliente que está necesitando es capaz de dar unas condiciones y valorar confianza. Pero también del lado del suplidor también puede valorarse eso. En esa dimensión podemos también caer en la otra perspectiva. Bueno, y si de repente la idea no es tan chiquita que necesite varios socios, ¿por qué negarse a estudiarlo? O sea, la diferencia entre un socio y un banco es que el socio está apostando con riesgo, ¿no? El banco sencillamente está asumiendo que usted asumió este compromiso, usted lo tiene que cumplir. Y ahí es esa perspectiva. Esa dimensión, entonces, yo siempre digo que lo último que hay que hacer a la hora de ver cuánto recurso necesito es expresarlo en moneda. Lo que nosotros necesitamos en un primer momento es saber cuántos kilos, cuántos metros lineales, cuántos metros cuadrados de cada insumo, o cuántas piezas, o cuántos chips, o cuántas mililitros o esto, de cada uno de los insumos que yo voy a necesitar. Y si estoy en servicio, bueno, cuánto me va a costar cada una de las partes de ese servicio inicial, para ir viendo precisamente cómo en el momento en que yo ya comienzo a ofrecer ese servicio, lo voy a poder financiar. Conclusión de esta pregunta: ¿el financiamiento es clave? Sí, el financiamiento es clave. Lo que sí es cierto es que financiamiento no solamente da el banco. Financiamiento lo puedo yo obtener en las condiciones en que me estoy moviendo, con proveedores, con clientes, con socios, y una dimensión en la cual efectivamente no puede dejar de mencionarse es que los estudios demuestran que en todos los países donde se estudia el tema de emprendimiento hay una parte importante de financiamiento inicial que es familiar. O sea, porque es ese familiar que conoce, que por lo tanto tiene esa
uno tiene que hacer unas pruebas de confianza, porque ya está valorando esos elementos, y ahí está teniendo eso. Bueno, y esa es entonces una pregunta, una respuesta. La otra respuesta que yo también no puedo dejar de dar es que hay países con institucionalidad donde asumen este problema de una manera más proactiva. Entonces, efectivamente, tienes las instituciones que apoyan a que se den esos primeros pasos del emprendedor, a que apoyan a cómo estudiar esa idea de negocio, a que apoyan cómo están las incubadoras de empresas. Están las incubadoras de empresas tanto físicas como virtuales. Nosotros desde el Infoen desarrollamos el servicio de atención al emprendedor. Un poco la idea efectivamente es que la incubación, y por eso vamos de la preincubación a la incubación. La preincubación es cuando estás en la idea, la incubación ya cuando la estás desarrollando, ¿no? Cuando estamos en la preincubación, la clave es poder efectivamente tomar todas las decisiones que me lleven a la colocación en el mercado de la manera más adecuada y de la manera más reducida en el tiempo, más oportuna. Entonces, si vamos a eso, no olvidemos entonces la característica de que ahí pudieran haber entonces instrumentos financieros más adecuados para ello. Y hay países que lo tienen, ¿no? Entonces, las estructuras de lo que llaman capital ángel, capitales angel capitals, son elementos que tienen una lógica distinta a la del banco. El banco tradicional tiene que a cada cliente que le entrega un recurso, tiene que obtener ese recurso más los intereses. El capital ángel va de otra manera. Sabe que está, como se dice, apostando. Sabe que está valorando riesgo. Entonces su idea clave es cómo valorar riesgo. Y los capitales ángeles se mueven entonces con una idea más parecida a la del béisbol, ¿no? O sea, hay que tener unas estadísticas que me lleven a mí a decir, bueno, no sé, en béisbol ningún bateador puede batear 1000, o sea, de todas batearlas y todas darle hit. Lo que tenemos es que lograr que cada jugador vaya maximizando esa probabilidad. Entonces, con que un capital ángel se plantee que de cada 10 que apoya está obteniendo 3, 4 logros, ya estamos hablando de cifras muy muy buenas, ¿no? Y esa dimensión, si cuando yo logro apoyar a un emprendimiento y ese emprendimiento tiene un desarrollo potencial muy grande, bueno, eso me sirve para seguir apoyando a otro. Entonces, repito, una cosa es verlo desde el emprendedor y ver entonces, la pregunta no es dónde obtengo el financiamiento, sino cómo resuelvo mi problema de recursos, en las cuales el financiamiento es una parte, y otra es verla desde el punto de vista institucional, donde efectivamente yo puedo dar y tengo que tener otros productos distintos al de la banca para apoyar un momento de la empresa, del nacimiento de la empresa, y lo que va efectivamente a ser unas nuevas posibilidades para desarrollar clientes a futuro desde el punto de vista del sistema financiero. Ideando Cambios te ayudará a emprender una idea de negocio a través de conceptos y experiencias exitosas. Aprende a desarrollar tu proyecto, hacerlo sostenible en el tiempo y generar un cambio positivo en la sociedad.
Soy José Briceño Reolón y acompáñame todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, hora de México, por astl.tv y Emprende con Valores. Continuamos con José Francisco Frías. En la parte anterior quedó pendiente de hablar un poco de, tenemos una situación compleja en Venezuela, no solamente en la parte económica, sino también social, ¿no? Muchas empresas han tenido que cerrar sus puertas, pues justamente, ya no les da, no solamente que no les da ganancias, sino no les da para mantenerse en el país y seguir funcionando, ¿no? Ante las adversidades que nos podemos encontrar, justamente también con la parte de los dólares, que como les digo, en Venezuela hay un control cambiario, el aporte de las divisas está limitado únicamente para empresas que consideren prioritario el gobierno, entonces no todas las empresas reciben el dinero suficiente para mantenerse. Entonces, ¿cómo hace Servicio Transvial, cómo hace la Fundación Transvial para seguir adelante, a pesar de las dificultades en Venezuela? Bueno, lo primero que hay que ver es, el primer consejo que yo le puedo dar a cualquier emprendedor, sobre todo en estos países emergentes, es que tienen que ser optimistas, ¿okay? Y creer en el país donde viven y donde han vivido. Son ciclos que viven los países, que han vivido muchos países de Latinoamérica. Creo que esto que vivimos en Venezuela son ciclos. Las crisis, de las crisis renacen unos países mucho más fuertes, ¿okay? Gente sedienta de ambición y de querer superarse. ¿Okay? Y creemos sobre todo en cuanto a vialidad. Creo que hoy en día se están atacando las emergencias, ¿okay? Pero siempre hay inversiones en cuanto a vialidad en cualquier país del mundo. Por muy profunda que sea una crisis, siempre van a haber inversiones. Actualmente lo que estamos haciendo es como atacando las emergencias, pero en un futuro vamos a hacer grandes proyectos en Venezuela. ¿Okay? ¿Qué es lo que tienen en mente ustedes? Exactamente, estamos preparándonos para un futuro, justamente. Y a esa persona que quiere arrancar su negocio y no ha decidido todavía, mira, no sé, si arriesgar los pocos ahorros que tengo y montar un negocio en Venezuela, llevármelo a otra parte, que de repente es más rentable, ¿qué le dices a esas personas? Bueno, es difícil llevarse una inversión hacia un país desarrollado, ya que compites con compañías extremadamente grandes, ¿ok? Y bien posicionadas. Yo lo que les recomiendo es invertir en países como Venezuela actualmente, a pesar de toda la crisis. Creo que una pequeña inversión hoy en día se va a ver reflejada en un futuro, ¿okay? La constancia del trabajo, el día a día, aportar poco a poco a tu empresa, y creo que se va a ver reflejado en poco tiempo, ¿okay? Y yo sí invito a la gente, sobre todo a los venezolanos que piensan en irse del país, en quedarse, yo sí les invito en verdad a crear un poquito en este país, ¿okay? Que son ciclos que hemos vivido anteriormente y que esto es uno más. ¿Y cómo seguir adelante con esta situación? O sea, ¿cómo mantenerse? Bueno, sí, difícil mantenerse, sobre todo por el capital humano, ¿okay? Que actualmente están viviendo bajos salarios, ¿okay? Tenemos alta rotación de empleados y que más que todo son gente que trabajan en reparaciones. Y un poco de alentarlos y motivarlos. Estamos prontos a salir de una crisis y poco a poco su salario cada vez abarca para sustentarse menos, pero poco a poco los hemos ido como entrenando y viendo a futuro, entonces están como apoyándonos también en ese sentido. Ustedes también se apoyan de grandes empresas, que también se ven en dificultades, ¿no? ¿Cómo convencerlos a ellos de hacer el aporte, de hacer el servicio que requiere la comunidad y no invertir en otras cosas que necesiten? Claro. Recuérdate que estos aportes son bastante bajos, ¿ok? En cuanto al retorno, a las utilidades que puede tener una compañía, ¿ok? Y creo que el dar el ejemplo de mantener unos frentes limpios o aptos o bien iluminados, creo que es una relación que para ellos les suma mucho más ese aporte que cualquier inversión en otro tipo de aspecto. Considero que además de ser un aporte muy pequeño, ¿okay? Estamos hablando de aportes menores a $25 probablemente mensuales, ¿okay? Son aportes muy pequeños que dan sentido, que la comunidad se sienta amena de tener a esta empresa trabajando en estos espacios, ¿okay? ¿Cómo se ven ustedes en unos años? ¿O cómo tú ves a la empresa en unos años? Hablando de 5, 10, 15, 20 años. ¿Cómo la sueñas tú? Bueno, en unos 15, 20 años me veo en un país totalmente diferente al que estamos viviendo actualmente.
Creo que en unos 10, 15 años vamos a ser una compañía bastante competitiva y probablemente de las pocas que haya en el país en cuanto a servicios y inversiones viales. En cuanto a limpieza urbana, ser el número uno, ¿ok? En cuanto a recolección de basura o limpieza urbana. Y en cuanto a vialidad, sí quisiera ser una compañía bastante importante en cuanto a iluminación y en temas de infraestructura vial, de viaductos. Sí, usted empieza también, por lo que uno puede ver de tu empresa, ustedes tienen, bueno, ahorita realizan, claro, una empresa que es emergente, está empezando, y ustedes atienden sectores, ¿verdad? Pero ustedes también empiezan en grande, ¿no? Yo veo que también pueden ofrecer servicios para autopistas o para túneles, ¿no? Yo creo que ustedes apuntan hacia algo un poco mayor, pues, ¿no? Sí. Sí, nosotros ofrecemos servicios para mantenimiento de túneles, de carreteras y sobre todo en la parte de iluminación, de iluminar ciertos túneles y puentes. Pero más allá de eso, es como dar el ejemplo de que sí se pueden traer maquinarias y sí se puede invertir en insumos que puedan beneficiar a las alcaldías y a las gobernaciones, ¿okay? Un poco de asesorarlas hacia dónde está un país desarrollado y dónde estamos nosotros. Entonces es ir y es replicarnos y es compararnos con países que están más desarrollados. Entra un poco el tema de la motivación, ¿no? También hacia las empresas, ¿no? Al demostrarles que, bueno, que sí se pueden hacer las cosas. Sí, sí. Sobre todo, bueno, hay maquinarias que por ejemplo, que son muy sencillas de adaptar para cualquier tipo de alcaldía y de empresas y es la voluntad pues que tenemos que tener para hacer ese tipo de inversiones. Bueno, buenísimo, José Francisco. Fue un placer conversar contigo. De verdad que ustedes inspiran a los demás, sobre todo a los emprendedores que están empezando, que de repente tienen una idea, no saben cómo comenzar, no saben de dónde sacar los recursos, pero ustedes ven, o sea, José Francisco arrancaron con una idea, claro, muy bien encaminada, muy bien determinada. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir por acá o por allá? Y también sacándole provecho muy bien a los recursos, dónde lo iban a invertir, ¿no? Con muy pocos recursos, con poco capital humano, pudieron ser, y muy bien asesorados, pudieron salir adelante y tener la empresa que hoy tienen, que puede ser ejemplo para muchos, ¿no? De verdad te agradezco nuevamente muchísimo tu atención y habernos dado este aporte a Ideando Cambios, y yo los espero el próximo miércoles por astl.tv, canal mexicano, de 4 a 5 de la tarde, hora de México. Los espero.